Buenos días a todos. Buenos Buenos días, días. buenos días. Bueno, vamos con el permiso de ustedes, a esperar unos 4 minutos, 5 minutos más que vayan ingresando el resto personal. 4 minuticos más, ¿sí? Para dar inicio a la clase. Muy buenos días para todos, bendiciones. Buenos días. Buenos días, si se escucha, Buenos por días, favor. sí, señor. Buenos días.
Buenos días, profesor. Una preguntita. El resto de actividades que hay en cada opción del módulo 1 no se habilitan. Bueno, señor, sí, a mí en la persona. Vale, gracias. Sí, profe, faltaría como la del módulo uno faltaría como la actividad, como el número 5 por así decirlo, como la única que faltaría estar activada. Qué pena, profe, no bajé la manito. Sí, señor, sí. Sí, señor, ahí se ve. Sí, señor. Sí, Sí, señor. sí. Hola a todos, bienvenidos a este primer video de la segunda semana. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Vamos a construir nuestros primeros programas en Python. Es decir, vamos a transformar los algoritmos que hemos obtenido aplicando el método ideal, los vamos a transformar en programas. También vamos a aprender a manejar la plataforma Replit, que es en la que vamos a hacer nuestros primeros programas. ¿Esto qué nos va a implicar? Pues conocer muy bien la sintaxis y la semántica del lenguaje que vamos a utilizar. Seguramente se nos van a generar algunos errores al comienzo, pero no desistamos con eso. Es lo normal porque ya sabemos que la sintaxis y la semántica de los lenguajes de programación es muy estricta. Pero a medida que uno va aprendiendo y a medida que uno va entendiendo esas reglas sintácticas y semánticas, es decir, cómo se escriben las instrucciones, cada vez se va a ir más facilitando la construcción de los programas. Bienvenidos. Lo que nos decía el profe, ya que vamos a iniciar, ya vamos a iniciar viendo un poco ya el lenguaje Python. Vamos a utilizar, vieron que ahí salían como unas letritas. Le decía que vamos a utilizar Replit, ¿listo? Para programar, en este caso. ¿Listo? Entonces, listo. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Hay algún problema que si uno quiere programar en Visual Studio, habría algún problema o no? Como para no empezar con otra cosa. Okay, yo también programo en Visual. A mí me había gustado, pero acá dijeron que Replit porque resulta que por Replit vamos a crear un grupo. Sí, desde ahí se va a crear un grupo y se van a montar bueno, la mayoría de los trabajos que uno pida los va a montar desde Replit. Ustedes lo van a ver porque eso está en la web y uno se registra, se loguea con un correo. Entonces,
ahí tendremos contacto, ¿viste? Entonces, por eso que se va a utilizar. Pero dicen que en la semana 5 creo que se va a instalar ya, digamos, un editor de texto o un entorno de desarrollo. Editor de texto así como Visual, de pronto, pienso yo. Eso creo que fue lo que entendí. En la semana 5 ya se va a hacer. Pero mientras tanto toca trabajar acá en red. Claro que si puedes tomar, si quieres, si ya tienes la costumbre de trabajar en Visual, toma, realiza los códigos, después los copias y los pegas ahí en red. Que prácticamente da lo mismo. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a continuar. Hola a todos. Si queremos ser programadores, lo primero que debemos saber es qué es programar. Precisamente ese es el tema de este video. Bienvenidos. Recordemos algo que ya hemos visto. El resultado de la programación es un programa, pero no significa que sea la única etapa que deba hacerse cuando yo deseo programar. Recordemos que vimos el método ideal la semana pasada y en el método ideal lo primero que hacíamos era analizar el problema. ¿Recuerdan? Que esto tenía que ver mucho con la identificación del problema y la definición del mismo. Yo sé que todavía lo tienen ahí muy en la mente. Luego seguíamos con lo que es el diseño. Recuerden que hacíamos ejemplos, estrategias y además en el diseño, que es lo que nos decía el cómo hacer las cosas, así como el análisis me decía el qué es lo que debemos hacer, pues definíamos los algoritmos y finalmente obteníamos el programa. Entonces aquí quiero recalcar la importancia de los algoritmos. Casi que el algoritmo es un paso justo previo antes de programar, pero el que se ha obtenido después de haber pasado por todas estas etapas anteriores. Bueno, programar es hacer programas. Entonces definamos qué es un programa. Un programa es una colección de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que realizan una o varias tareas específicas cuando son ejecutadas por un dispositivo computacional. Entonces, esta definición es bastante parecida a la definición de algoritmos. Puedes ver las semejanzas y las diferencias con lo que es un algoritmo. Piénsalo un momento. Aquí estamos diciendo que es una colección de instrucciones. Una instrucción indica una acción por parte de alguien o de algo, en este caso de un computador, y por eso tienen que estar escritas en un lenguaje de programación, que al igual que los lenguajes humanos, inglés, francés, alemán, el que quieran, español obviamente, pues yo puedo decir la misma, querer el mismo objetivo mejor con la misma instrucción, pero obviamente en cada lenguaje será diferente. Y eso mismo va a pasar aquí. Yo puedo hacer un programa en diferentes lenguajes. Eso sí, el lenguaje que yo sepa, debo de entenderlo bien para poder hacer. Lo que el profesor nos ha dicho. Juliano, dime, Juliano. Profe, si el video casi no, pues yo no escuché casi, ¿No? no, tiene muy bajo el audio del video. Sí, abajo en la universidad. Muchas gracias. Bueno, habla de programar, listo, que es programar y todo eso, en una definición. Y incluso dicen que de pronto la definición es muy parecida a lo que es algoritmo. De hecho, bueno, no sé, era no, el grupo 38, que me preguntaban si un algoritmo es lo mismo que un pseudocódigo. ¿Recuerdan que nosotros ya vimos los pseudocódigos, verdad? Sí, la clase pasada, no me recuerdo. Sí, sí, sí sé
Ok. ¿Sí o no? No era este grupo, ¿verdad? El que estaba confundiendo, que me decía que el algoritmo era lo mismo que pseudocódigo. Eran ustedes. Bueno, en fin, no son lo mismo. Listo. El algoritmo no solamente se aplica en lo que es programación. ¿Listo? Eh, o sea, si eran ustedes, me dicen que sí. Sí. Bueno, entonces para recordar, el algoritmo no solamente se aplica a lo que es programación, sino de manera general, a cualquier situación, en cualquier parte. Estos son los pasos a seguir para la solución de un problema. ¿Sí? Y pseudocódigo es simplemente tomar ese algoritmo y escribirlo, ¿sí? De forma que un programador, un desarrollador de software, lo entienda y lo pueda plasmar en cualquier lenguaje de programación, no solamente en Python, en cualquier lenguaje de programación. Y cuando nosotros le escribimos un pseudocódigo, él debe entenderlo y lo escribe en el lenguaje de programación que quiera o en el lenguaje de programación que se le pida. Entonces no solamente tiene que ser Python. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. ¿O hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Hacer programas. Obviamente la importante, Sí, señor. lo importante es que realicen varias tareas cuando se ejecutan y muy especial lo que lo diferencia de los algoritmos es que lo realiza o lo ejecuta un dispositivo computacional, es decir, el computador, el que tenemos, conocemos más, o incluso el celular, las tablets, los computadores móviles, o también los dispositivos que de pronto no son tan comunes como las cámaras inteligentes o estas alarmas o dispositivos de temperatura que ya están programados. Y su gran ventaja es que ejecutan miles o millones incluso de instrucciones en un segundo. Todos los lenguajes de programación tienen una serie de reglas específicas. A diferencia de los lenguajes humanos, en los lenguajes de programación debemos de respetar estas reglas, nos gusten o no, porque así el que hizo el lenguaje, el que lo creó, las definió. Estas reglas nos van a decir cómo escribir las palabras, cómo escribir las instrucciones, qué significado tienen dejar un espacio, qué significado tiene un paréntesis, un punto y coma. Es decir, hay una gran cantidad de detalles que es muy bueno aprenderlos porque eso nos va a ayudar a escribir mejores programas y evitar que al momento de querer ejecutar el programa, es decir, hacer lo que funcione, pues no nos genere errores. De todos modos, si nos genera errores, tampoco es para que nos estresemos, porque la mayoría de sitios donde vamos a escribir esos lenguajes, perdón, donde vamos a escribir esos programas, pues me van a ayudar diciéndome los errores y simplemente tengo que estar calmado y leerlos. Una de las primeras cosas que tienen los lenguajes de programación, que es algo que de pronto no es tan claro para nosotros, excepto que estemos leyendo algo y queramos validarlo, un artículo que esté bien escrito, mayúsculas donde son o minúsculas donde son, la verdad es que si lo miramos bien es un asunto de forma más que de fondo, porque igual si a uno le dicen la palabra carro con mayúscula o minúscula, uno sabe a qué se refiere, o si le dicen un nombre personal o el de un país que debe ir con mayúscula, por ejemplo, le dicen a uno Colombia, pues uno dice, Colombia con mayúscula, no, lo ve con minúscula y dice que lo ve feo, pero sabe que ahí dice Colombia. Pero los lenguajes de programación no. Los lenguajes de programación son sensibles a las mayúsculas y a las minúsculas. ¿Qué quiere decir? Que si yo llamo a algo, por ejemplo, precio, y la P está con mayúscula, ese precio con mayúscula es diferente a un precio con minúscula. O si la mayúscula incluso va en la mitad, en cualquier parte, si se diferencian solo con mayúscula y minúscula, los lenguajes de programación son muy sensibles a este tipo de situaciones. Ahora, en ocasiones también nos van a decir ciertas recomendaciones.
que por favor, si le vamos a dar nombres a algo, por favor hagámoslo la primera con mayúscula y la segunda con minúscula o el resto con minúsculas. Eso generalmente se llaman notaciones y lo profundizaremos luego en el curso cuando ya empecemos a programar. Otra cosa interesante es cómo se escribe una instrucción. Sobre todo, cómo termina la instrucción. Porque yo puedo escribir la sensibilidad que tiene este lenguaje de programación de distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Si de pronto nosotros escribimos algo, digamos una variable, por ejemplo, una variable, ya vamos a ver la definición más adelante, yo creo que si alcanzamos a hacerlo ahora, eh, pues si la escribimos de pronto con la primera letra mayúscula y después queremos utilizar esa variable más abajo en el programa o en otra parte del programa y la escribimos con minúsculas, pues no va a ser la misma, no lo va a tomar como la misma variable, incluso va a decir que va a crear una nueva variable, va a crear, en Python la crearía una nueva variable, simplemente con otro nombre, para ella otro nombre, porque tiene la primera letra minúscula. Pero hay que tener muy en cuenta eso, distingue entre mayúscula y minúscula. También, cómo escribirla, pues Python también es sencillo la parte de escribir, bueno, comparando con otros lenguajes de programación. Entonces, también es sencillo. Deme un momento, por favor. Ya vaya, sí, deme un momentito. Para algo. Listo, bueno, vamos a seguir. escribir, por ejemplo, hay print, que es la palabra inglesa para decir imprimir, abro un paréntesis, abro comilla, hola, cierro comillas y cierro paréntesis. Casi que me está diciendo algo que todo lo que se abre se tiene que cerrar, ¿cierto? Y que al final no va nada. Hay lenguajes de programación que después de ese paréntesis va un punto y coma. Si alguno de ustedes tiene experiencia con eso, de pronto les va a ser difícil quitarse el famoso punto y coma al final de una instrucción, porque en Python, por ejemplo, no va ese punto y coma. Ahora, uno muchas veces pone símbolos de abrir y cerrar y se le olvida un paréntesis, una llave, una interrogación, una admiración, se le olvida cerrarlo. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando me digan cómo debe cerrarse una instrucción, cómo se escribe una instrucción y generalmente nos vamos a ver eso, cómo escribir diferentes instrucciones. Otro elemento muy importante en los lenguajes de programación es el significado de los espacios y en particular de las tabulaciones. O si uno visualmente ve una tabulación como 4 espacios, por decir algo, no es lo mismo. Para el computador son 4 espacios, no una tabulación, o es un espacio. Allí, por ejemplo, ese X asígnele Y, que es lo que dice allí, que a X lleve Y, si A es igual a B, eso lo miraremos después. Por ahora solo quiero hacer énfasis en que esa tabulación hacia la derecha es más o menos el mismo significado que nosotros tenemos con los párrafos. Lo que queremos decir aquí es que esa instrucción, digamos, si ese programa tiene 2 instrucciones, la del if es la primera y la de X asígnele Y es la segunda, esa segunda instrucción está debajo, depende de la instrucción de arriba. O sea, las tabulaciones en Python nos van a dar un orden jerárquico. Otro elemento muy importante que tienen los lenguajes de programación son comentarios. Volvamos a la definición. Acá es muy interesante. Esto que dice espacio y tabulación, ¿listo? Entonces, acá en Python, para por lo menos decir que una línea de instrucción pertenece a otra, se hace de esta manera. Miren aquí. Esta tiene jerarquía, ¿por qué? Porque no tiene tabulación en esta parte y esta acaba siquiera tabulación. O sea,
la juegan hasta acá, y como esta está, sí, podemos decir en un grado menor, puede ser, ¿listo? Está más acá a la derecha de esta, esta instrucción pertenece acá, a esta, ¿listo? Python lo entiende así. En otros lenguajes de programación, quizás no es así, digamos, en Java, para hacer esto que está aquí, miren que aquí dice if a igual a b, está haciendo una reparación, dos puntos, y acá se escribe la instrucción, o la instrucción que está dentro de esta, porque como les decía, tiene una tabulación, y quiere decir que esta pertenece acá. En Java aquí tendría que escribir una llave, abrir una llave y cerrar una llave, ¿listo? Para que ella supiera que este de acá pertenece a este de acá. ¿Listo? No se necesitaría tabulación ni nada de eso en Java. Simplemente con las llaves, ¿listo? Se dice que pertenece. Se utiliza también así como Python, digamos en Java, pero es por buenas prácticas. No quiere decir que haya de pronto en Java o en otro lenguaje de programación me vaya a producir un error si no lo escribo así con la tabulación, ¿sí? Sino que es simplemente por buenas prácticas para uno tener el código organizado. Por si llega otro programador, va a ver el código, él entiende un poco más, ¿listo? Entonces son buenas prácticas. En otro lenguaje de programación como Java. Acá en Python sí es obligatorio, ¿listo? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Otra cosa, bueno, aquí los comentarios, por ejemplo, miren, le ponen un numeral delante. Todo lo que lleva un numeral delante es comentario, y el compilador, el intérprete, lo omite, ¿listo? Lo va a omitir. Se da cuenta que tiene un espacio, que tiene un numeral delante, para él es un espacio en blanco, una línea de código que no tiene ninguna instrucción. Y ahí podemos ir anotando lo que nosotros queremos recordar. Si creamos, por ejemplo, una función, que no se va a hacer una función de pregunta, pues lo vemos. Nosotros podemos escribirle un comentario en la parte de arriba, que es, e incluso al lado de la instrucción, qué es y qué es lo que está haciendo, qué está realizando, para recordar. Simplemente lo tenemos para recordar, para que no se nos olviden ciertas cosas. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a seguir. Un lenguaje, un programa, perdón, es un conjunto de instrucciones que el computador va a ejecutar. Pero resulta que usted va a encontrar en el programa instrucciones, por decirlo de alguna manera, que no se ejecutan. ¿Cómo? Profe, ¿cómo así? Entonces, ¿qué es eso de la definición? Ojo, tranquilos. Cuando a eso lo vamos a llamar comentarios. Y los comentarios simplemente son anotaciones que yo como programador pongo en mis programas para que no se me olvide. De pronto un día estaba inspirado y se me ocurrió la fórmula de la velocidad del rayo, y entonces la pongo, y al otro día de pronto creo que no me va a acordar, entonces pongo entre comentarios allí la fórmula de la velocidad del rayo, se me ocurrió porque, y eso debo asegurarlo, que en el caso de Python llevan el símbolo numeral antes. Entonces, ¿eso qué le va a decir a Python? Hombre, lo que tenga un numeral antes, no lo mire, no lo ejecute, ni le ponga cuidado. Entonces, para el humano, ¿cuántas instrucciones hay ahí o cuántas líneas? Dos. Pero para el computador solo tiene un conjunto de palabras que le son propias y que le tienen un significado especial para él. Entonces, por ejemplo, la palabra if le va a indicar a él, que por eso la puse resaltada, le va a indicar ahí que eso va a ser lo que sigue, una expresión lógica que va a comparar, es decir, algo que va a poder evaluar a ver si es verdadero o falso, que también es tema que se verá después. Lo importante aquí es entender que Bueno, como decía el profe, esta parte aquí es muy importante, donde nos dice que los lenguajes de programación tienen sus palabras reservadas. ¿Sí? Palabras reservadas que son para ellos, que ellos utilicen ya con una, digamos, una función específica dentro de ese lenguaje de programación. Por ejemplo, este if, ¿listo? Eso es como un condicional, lo vamos a ver más adelante. Esa palabra es reservada de ellos, ¿listo?
y para la mayoría de los lenguajes de programación. Eh, por ejemplo, la palabra true también es una palabra reservada de ellos, el false, reservada de ellos. Ricardo, ¿qué módulo 2? Entonces las palabras reservadas no se pueden usar, digamos, para crear una variable. No se pueden utilizar. Las palabras reservadas se utilizan solamente para lo que están diseñadas, para lo que las creó ese lenguaje de programación, única y exclusivamente. Si lo utilizamos en otra parte, para otra tarea que no sea para la que fue creada, vamos a tener problemas, nos va a arrojar error. Entonces, hay que tener esa parte muy importante. Vamos a seguir. Hay palabras que están reservadas. ¿Qué quiere decir eso? Si están reservadas, es como cuando una silla está reservada. ¿Qué pasa si usted llega y le dicen esa silla está reservada? Pues que no se puede sentar. Lo mismo, si aquí me dicen que si esa palabra está reservada es porque no la puedo utilizar para mis cosas, sino para lo que el lenguaje ha definido que debe servir. No sobra recordarles que, y de una manera alegre, que todo esto se llama sintaxis, ¿cierto? Estas reglas, y las veremos con calma a medida que aprendamos Python, se llaman, otro saltico, sintaxis. Aclaremos un poco más el concepto de lo que significa sensible a las mayúsculas y minúsculas. Digamos que yo tengo en el código fuente la palabra true. Dependiendo del lenguaje que yo esté utilizando, el computador lo analizará y dirá, efectivamente, true es correcto. Aquí estoy hablando de cualquier lenguaje N. Simplemente es por dar un lenguaje donde él tiene como palabra que entiende true. Ahora, es posible que en algún momento yo escriba la palabra en el código fuente y la escriba true. Técnicamente significa lo mismo, pero que se me fue con mayúscula porque está iniciando la palabra. Y digamos, yo tengo ya eso en la mente, que se inicia una frase de ir con mayúscula. Y entonces llegamos a algo que lo veremos más adelante, el compilador o el intérprete, es decir, el que dice, hombre, ¿esto qué fue qué es lo que tengo que hacer? Y entonces me va a decir, lo siento, no entiendo la palabra true en la línea 22. Eso es muy importante porque los lenguajes de programación generalmente tienen esa posibilidad de decirme el error y decirme la línea donde se encuentra el error. Y a veces me dan mucha información sobre el error. A veces simplemente van a decir que es un error de sintaxis, pero muchachos y muchachas, eso ya será muy útil que nos digan que hay un error en la línea de sintaxis porque es algo que está mal escrito. No es algo por qué preocuparse mucho. Ahora, con respecto a las instrucciones de los lenguajes de programación, ¿qué podemos decir? Esto es una instrucción y es muy, muy importante entenderlo. Esto no es una ecuación algebraica, no es la igualdad, porque eso no tendría mucho sentido. Decir que precio es igual a precio más 99. Si le decimos eso al profesor de matemáticas, más decir, ¿qué? Usted está loco. ¿Cómo así que precio es igual a precio más 99? Una cosa no puede ser igual a otra y fuera eso le sumo 99. No tiene sentido, ¿cierto? Pero es que en el computador simplemente es que el simbolito igual es muy útil para decir otra cosa y es que el precio ahora es igual al precio que tenía más 99. Casi que estoy diciendo que lo que voy a hacer ahí es cambiar el nombre. Eso es lo que realmente quiere decir. Que estoy cambiando el nombre. Entonces, resumiendo este video corto es que programar es escribir programas. Y vimos que un programa es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que realiza una tarea específica y que es ejecutado por un computador. Existen muchos lenguajes de programación, casi que son religiones. No, es que yo programo en Python porque estoy en misión Mintic. Y otro, no, yo programo en C porque yo ya tengo 50 años y así sucesivamente. Lo importante es aprender lo más que se pueda la sintaxis. Igual siempre estará mi amigo Google
para decirnos cómo se escribe una instrucción si de pronto no me acuerdo. Y hay una serie de reglas sintácticas. Y algo que no quedó dicho en este resumen, pero que es muy importante. El programa, que es el resultado final, pero de un proceso de comprensión del problema, de diseño de una solución y de implementación de la misma, que en este caso hemos llamado ideal. Nos vemos en un próximo video. De pronto me hayan entendido. Todo claro. Vamos a resolver las preguntas. Entonces me dice, ¿un programa y un algoritmo son lo mismo? ¿Hay diferencia? Falso. 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 Listo. Un computador puede ejecutar algoritmos, programas, recetas. Programas. Programas. Entonces, en un lenguaje de programación, vamos a escoger las que estén ahí, se diferencian mayúsculas de minúsculas. Me dice, Sí. Importa cómo inicia y cómo termina una instrucción. ¿te importa cómo dice? ¿Qué dicen estas? Sí, ¿verdad? Sí. Los espacios y las tabulaciones no se tienen en cuenta. ¿Qué dice? Hablando de Python. No, sí, respeta, no sé. No, esa está No. mal. Listo. Hay instrucciones que el computador ignora. Sí. Sí. Sí, Claro, sí, los comentarios. Hay un conjunto de palabras que son exclusivas para el lenguaje. Sí. Sí. Claro, pues, listo. Yo le voy a entrar a alguien. Bueno, vamos para la otra. En un lenguaje de programación, la instrucción X es igual a X por 2 más X significa. Es una igualdad algebraica que solo es verdadera si X es igual a 0. El nuevo valor de X es el triple del valor inicial que tenía. ¿Qué me dice? El segundo. Es el triple. No, valor de X. Este. Segundo. Así es. Y entonces vamos a pasar. Hola a todos. En este video vamos a ver el proceso que sucede para convertir los algoritmos escritos en lenguaje natural, es decir, en el lenguaje que nosotros entendemos, a programas que son entendidos por las máquinas, es decir, por los computadores. Bienvenidos. El título de esta diapositiva es Lo siento, pero no te entiendo. Y recordemos cuál es el mecanismo como entendimiento que tenemos entre nosotros y un computador. Un programa, ¿cierto? Un programa computacional es una lista de instrucciones, ya lo hemos dicho varias veces, escritas en un lenguaje de programación que el computador entiende. Sin embargo, aquí subrayo este computador entiende porque hay un poquito ahí de, digamos, de que no es del todo cierto. Como decía René Descartes, la duda es el origen de la sabiduría. Y René Descartes dudaría de que el computador entiende lo que nosotros le escribimos en un lenguaje de programación. Y resulta que este señor tenía razón. ¿Cómo así, profe? Si usted nos lleva diciendo una semana que un programa lo entiende un computador, es decir, que si yo escribo aquí, imprima Hola Mundo en un lenguaje de programación como Python, donde diría así, y se lo envío a la CPU, que realmente es lo que es un computador, un procesador pequeñito que está allí en el interior de estos dispositivos computacionales, resulta que él me va a decir, lo siento, pero no te entiendo. Y entonces, ¿de qué estamos diciendo aquí? Pues que lo que realmente entiende un procesador es código de máquina. Es código que, como lo hemos visto en muchas películas, solo tiene ceros
y unos. Como está el mapa de Colombia ahí, si lo pueden ver en el fondo, ceros y unos, eso es lo que entiende el computador. Y entonces el procesador que tienen todos estos dispositivos, los portátiles, los computadores de escritorio, los dispositivos móviles, los grandes servidores de la nube, solo entienden una cosa: código de máquina. ¿Eso qué nos plantea? Nos plantea que si yo como programador escribo el código, que recuerden que lo que van a escribir ustedes se llama código fuente, y el procesador es el que me lo debe entender, y él solamente entiende código de máquina, que en este caso está en hexadecimal, que se puede convertir a ceros y unos también. O sea, realmente cuando es la electricidad interna o cuando hablamos de esos computadores cuánticos que están de moda, pues son ceros y unos. Y este señor le quiere decir algo a él, pues ¿qué tiene que hacer uno si usted no habla nada de alemán y quiere hablar con un alemán? ¿Qué necesita? A alguien que le traduzca, a alguien que le convierta lo que usted está diciendo a alemán. Lo mismo va a pasar aquí. Necesitamos un proceso o algo que nos convierta lo que le estamos escribiendo a lo que entiende el procesadorcito que está en nuestros dispositivos computacionales, que es código de máquina, para que todos nos entendamos. Resulta que actualmente existen dos formas de hacer eso. Una se llama compilador y otro se llama intérprete. En el fondo sirven para lo mismo, para que los programas que yo escribo en un lenguaje de programación sean entendidos por el procesador que tienen nuestras máquinas, gracias a que el compilador o el intérprete los convierten a código de máquina. Y entonces, aquí vamos a ver la primera opción, que es el compilador. ¿Cómo funciona el compilador? Aquí tenemos el computador de ustedes, el computador del programador, el computador del desarrollador de software, y al otro lado tenemos el computador del usuario, que es el que va a utilizar el programa que nosotros hacemos. ¿Recuerdan? Nosotros, yo, porque yo también soy programador, escribimos, y muy mal escrito, entre otras cosas, ahí está, pero bueno. Esto es como para que vean que el computador solamente va a entender el print, el paréntesis, pero no le importa que tengamos mala ortografía o que no sepamos inglés. Está mal escrito ahí el Hello World. Y esta opción 1 del compilador lo que hace es que convierte inmediatamente, cuando yo lo pongo a funcionar, convierte el código fuente a código de máquina. Como el código de máquina ya es entendido por el dispositivo computacional, pues lo que tengo que hacer es instalarlo allí. El detalle aquí es interesante, que cuando yo compilo un programa, digamos si se llamaba hola.py, que es la forma de darle nombres a los programas en Python, él lo va a convertir en un programa. Vamos a ver aquí, el compilador lo convierte en un programa que se llamará hola.exe. Quiere decir que es ejecutable, quiere decir que como ya está en código de máquina, yo lo copio en todos los computadores de los usuarios que quieren ver mi programita que saluda y ya les va a funcionar. Eso es lo que hace un compilador. La otra opción es el intérprete. Tengo el mismo escenario, tengo el código fuente, tengo el computador del usuario y quiero que en el computador del usuario funcione mi programa. Lo que debo hacer es copiar mi código fuente al del computador del usuario. Sí, señor, así como lo escuchan. El código fuente al del computador del usuario. Dentro del computador del usuario tiene que estar instalado un intérprete. O sea, ahí está el señor que le va a traducir y el intérprete empieza a funcionar y lo convierte a código de máquina. No nos debemos preocupar porque tenga que instalarse en el intérprete. Realmente la mayoría de sistemas operativos ya tienen los intérpretes allí instalados y además, de no ser así, pueden interpretarse con programas que funcionan en la nube, que es lo que nosotros vamos a hacer en el curso. Entonces, tenemos dos alternativas: los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Ya vimos que el lenguaje compilado compila dentro del computador del programador, genera el código ejecutable y yo copio esos códigos
Hice un jueguito, lo compilo, se llama juego.py. Yo lo compilo, se llama juego.exe y lo copio en todos mis amigos, juego.exe, y ellos juegan. En cambio, en el compilador, perdón, en el interpretado, yo hago el juego.py y para que los otros les funcione a mis amigos, le tengo que pasar ese juego.py tal cual al computador de mis amigos, pero Está ahí, viendo lo que el profesor nos ha dicho, información que nos ha dado. ¿Qué creían, qué creen ustedes que es Python? ¿Qué tipo de lenguaje de programación? ¿Compilado o interpretado? Un compilador no. Interpretado. Es interpretado. ¿Sí? Es interpretado. Y su terminación es .py. ¿Sí? Es interpretado. Bueno, el profesor no me va a adelantar. El profesor ahora va a dar una serie de ventajas, desventajas que tiene el compilado contra el interpretado. Y va a decir por qué nosotros estamos utilizando, en nuestro caso, el interpretado. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a seguir. ellos tienen que tener el intérprete de Python para poder jugar. O en su defecto, tienen que ir a la web y buscar un intérprete de Python. Ventajas y contras de ambos enfoques. Obviamente, los lenguajes compilados, como ya no tienen que hacer el proceso de traducción que hace en el computador del cliente, son comúnmente más rápidos. Y lo contrario, los interpretados que necesitan hacer este proceso son más lentos. Específicos para la plataforma, claro, piénsenlo bien. Cada tipo de dispositivo, cada tipo de computador que tenga Android, por ejemplo, o que tenga Windows, o que tenga el del iOS, pues tiene un sistema diferente y el código de máquina es diferente. Entonces a mí me toca compilar para cada máquina. Mientras que el lenguaje interpretado no, yo hago mi código fuente y ya que cada computador tenga su intérprete para el lenguaje. Entonces aquí esto va empatado. Ahora, el código fuente no se comparte, que para algunos puede ser bueno y para otros puede ser malo. En cambio, el código fuente en el interpretado se comparte. Me imagino que, voy a bajar ahí un segundo, deben entender por qué el código fuente no se comparte en el compilado, si me han entendido hasta ahorita, y el código fuente sí se comparte en el interpretado. Eso puede ser bueno o malo. Bueno o malo, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Compartir el código. Hay muchas tendencias a código abierto y generan creatividad. Otros dicen, no, yo cómo voy a dar mi programa si me trasnoché haciéndolo. Bueno, el lenguaje compilado está listo para ejecutarse y el lenguaje interpretado se requiere acceso al intérprete. Bueno o malo. Uno diría, profe, pero 3 contra 2. Sí y no. Porque nosotros vamos a utilizar un lenguaje interpretado que es Python. No olviden, Python es interpretado. Pero ¿por qué, profe, si perdió 2-3? Porque esto no son goles, cada cosa de esas es diferente y que sea transversal a la plataforma es mucho más valioso que todo lo demás, sobre todo ahora que hay tantos programas que corren en plataformas diferentes. Entonces te imaginas haciendo su mismo programa para 3 cosas diferentes, ¿no? En cambio aquí lo hace una sola vez y le funciona. Además, son comúnmente más lentos. Hombre, pero a no ser que usted esté haciendo el cálculo de este que aterrizó en Marte, nave espacial, díganle al profesor cuál es porque a mí se me olvidó. Ese, a no ser que usted esté haciendo ese tipo de código, realmente no se nota. No se nota que es tan lento, sobre todo porque un computador, así se ha interpretado, interpreta millones de instrucciones en un segundo. O sea que no hay que preocuparse por eso. Bueno, hemos llegado al final del video. Antes de irnos, quiero dejarlos con esta lista de lenguajes comunes compilados. C, C++ y Swift, que es como el más moderno. Los interpretados, JavaScript, PHP y Python. Y ahí le subrayé y mire que está temblando ahí Python de emoción de que ustedes son los que van a programar en él. Y ya los híbridos, porque no les había comentado, pero sí, hay lenguajes que tienen las dos cosas. No son compilados del todo ni son interpretados. Eso se los dejo de tarea al que quiera mayor información o cojan a su profesor o tutor y pregúntele, que son C#, Java y ActionScript.
Ahora sí, ya el tiro es directo. Sí llegamos al final del video. Mayor información. Un momento. Con el nombre de robot desde que el tío no tengo. Yo lo escuché, pero no me acuerdo tampoco. Perseverance. Perseverance. Así es, bueno, listo. Como él decía, no vamos a hacer cálculo y que mejor dicho, que nos pueda bloquear de pronto el programa en algún momento tan grande, tan grande. Eso tendrá que ser como, bueno, ven el ejemplo que él dio de ese robot que estaba ahí en Marte. Entonces, en la parte de la velocidad, pues no se tendría, uno no se daría cuenta. En realidad no se daría cuenta de ese detalle entre los lenguajes que son interpretados y compilados en esa parte de la velocidad. Él nos da unos lenguajes aquí de programación, por ejemplo, estos compilados, nos menciona C, C++ y el ¿listo? Esos son compilados. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta que venimos, vamos a de pronto a descargar un programa, lo descargamos y nos dan un instalador. Así que en .exe y lo instalamos. Bueno, ese es un programa desarrollado con un lenguaje de programación, ¿sí? Compilado. ¿Sí? Tenemos los interpretados que ya sabemos, nos ha dicho JavaScript. En este caso, el intérprete sería la web. Listo, el navegador sería el intérprete, lo que nos va a interpretar todo este código. Lo mismo con PHP, Python tiene su intérprete, también con Python se programa en la web. Entonces, tenemos ahí esa parte de intérprete. Como él dijo, nosotros podemos compartir nuestro código. Por ejemplo, yo les comparto mi código y ustedes pueden ponerlo a correr allá en su computador después que tengan el intérprete. En nuestro caso, vamos a utilizar, ¿cómo que se llama? Esta plataforma, la que yo les dije ahora. Repli. Repli. Vamos a utilizar Repli. Trae ese intérprete, lo trae ya ahí en la nube, ¿listo? O sea que no hay necesidad de pronto de tomar y descargar e instalar Python en nuestro computador, porque vamos a utilizar ese entorno de desarrollo que está en la nube. ¿Sí? Yo les había dicho a ustedes, perdón, estaba confundido, la parte de que les decía de que había que instalar Anaconda, que Anaconda es, sí, Reinaldo, es como el entorno de desarrollo, ¿sí? Anaconda, el entorno de desarrollo, tenemos que instalar Python, ¿listo? Para poder utilizar Python dentro de Anaconda. Dime, la persona que levantó la mano. Bueno, listo. Bien, de igual forma, para utilizarlo en Visual, también tenemos que instalar el Python. O Visual nos avisará que es lo que necesitamos. Si no lo instalamos, pues él nos da la opción de, nos muestra enseguida una ventanita emergente, nos da la información que debemos instalar, le unimos ahí y él nos envía directo a instalar. ¿Qué más? Bueno, los híbridos está el C#, la Java, está ActionScript. ¿Listo? Híbrido, ¿cómo así híbrido? Bueno, miren, estos programas, como había mencionado el profesor, trabajan con ambas, pero no es ni la una ni la otra, ¿sí? Con compilado e interpretado. Por ejemplo, en Java. Los que han trabajado en Java y, bueno, pronto han tenido la oportunidad, y los que no saben, pues Java tiene algo cuando uno utiliza el que se llama el JDK, que hay que instalarlo. Y esa es la máquina virtual de Java. Eso es como, no sé si ustedes han instalado emuladores en sus computadores, a veces por ejemplo, para que me emule un celular, un sistema Android. Esto uno lo instala, y cuando uno lo instala, uno ya puede, ejemplo, hablando de Android, puede emular un celular ahí,
puede instalar las aplicaciones de la Play Store y todo eso sin ningún problema, como si tuviera un celular. Lo mismo hace Java acá. Java se instala en cualquier computador, cualquier sistema operativo, en JDK, que es la máquina virtual de Java, y ahí es donde va a correr Java. Es por eso que Java dicen que se crea el código una vez y se puede ejecutar en cualquier sistema operativo después, porque uno lo que hace es instalar la máquina virtual y él corre sobre esa máquina virtual. ¿Sí? Lo mismo C Sharp creo que corre en .NET. ¿Sí? Entonces, es por eso que se dice eso de que son lenguajes de programación. ¿Alguna pregunta o alguien quiere aportar algo? Hasta ahí, hasta el momento. Entonces, hasta ahí todo claro. El procesador de un computador entiende código fuente, código máquina, código de datos. Código de máquina. Exactamente. Código de máquina. O cojan a su profesor o tutor y Bueno, en los lenguajes compilados, el compilador debe estar instalado en computador del programador, computador del usuario. Lenguaje Del compilado. programador. 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 En los lenguajes interpretados, el intérprete debe estar instalado en computador del programador, computador del usuario. Del usuario. Los archivos con extensión exe son generados por el intérprete y el compilador. Compilador. Intérprete. Compilador. Compilado. Python es un lenguaje interpretado, compilado, híbrido. Interpretado. Interpretado. Así es, el profesor nos lo dice, interpretado. Y si lo buscamos en internet, nos sale también que es interpretado. Aquí hay un error, porque ayer estaba con otro grupo y le di que interpretar y me salió que no era, sino que era híbrido. Pero nosotros sabemos que es interpretado, ¿sí? pregúntele. Que son C#. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Listo, ahora vamos a continuar. Hola a todos. En este video vamos a empezar a dar una introducción sobre las plataformas que vamos a utilizar para crear nuestros programas en Python y para entregar nuestras actividades. Bienvenidos. Antes de ver directamente las plataformas en las cuales vamos a trabajar, demos un repaso a cuáles son esas actividades que están diseñadas y pensadas para que ustedes apliquen y entiendan los conceptos que se ven en los videos y que además tengan tema de trabajo con los formadores y con los tutores. Básicamente, ya que entramos en la parte de logros, en la parte de programar, no significa que no seguiremos viendo los casos de uso, los casos de estudio mejor, pero los veremos a veces ya con algún avance o tomaremos los que ya hemos hecho para realizarle el respectivo programa. Lo primero son laboratorios, que de una manera similar a los que ya vimos en el concepto, es decir, los laboratorios hacen preguntas, pero también muestran ejemplos y generalmente se dan pistas o incluso soluciones a lo que se presenta allí. El objetivo es ahí reforzar de una manera muy directa los conceptos que se han visto durante las clases con los formadores y durante los videos. Ahora, los talleres son ya ejercicios prácticos que se les plantean a ustedes para que los resuelvan. Traten de resolverlo y si tienen dudas no preguntarle al amigo que estudia programación, ni a la prima del hermano del cuñado del amigo, sino que le pregunten al tutor. Ellos están ahí, o a la tutora, y están ahí para
acompañarlos en ese proceso de preguntar, intentarlos, llegarles con dudas, llegarles con errores, el pantallazo del error, mire, profe, esto es lo que me sale, para que ellos les quede más fácil ayudarles. Por último, tenemos los retos. Ya la semana pasada vimos un reto, pero fue en un formato de evaluación. Aquí ya esta semana los retos serán de programación y más tarde, o incluso ya en la página, es posible que su tutor o su formador en el Moodle ya les hayan activado el reto, porque la idea es que ustedes lo solucionen con lo que van aprendiendo durante la semana. Entonces, ahí están las 3 actividades. Laboratorios están resueltos o son una guía de ayuda. Los talleres y los retos son para que los trabajen ustedes, pero sobre todo los talleres son para tener los conocimientos que les van a ayudar a programar el reto. Lo ideal sería que ustedes hicieran esto absolutamente solos. Digamos, aquí en los laboratorios tienen ya mucha ayuda. Los talleres pueden pedirle mucha ayuda al profesor y al tutor, pero en los retos la idea es esforzarse al máximo que con lo que se haya visto a laboratorios y talleres yo pueda hacerlo. Que si ya busco una asesoría es porque efectivamente ya se sale de lo que yo entiendo o algún laboratorio, un taller que puede que no esté. Y lo que vamos a ver ahora es las herramientas. Para los laboratorios que van a trabajar el tema de Python, lo vamos a trabajar como en Google Colab. Los talleres los trabajaremos, al igual que los retos, en Replit. Todas estas 3 herramientas están en la nube. A partir de la 5ª semana les enseñaremos una herramienta que sí pueden instalar en sus computadores personales. Muchísimas gracias y seguimos con la práctica. De cómo se ven estas herramientas para que ustedes las manejen. Algo también que debemos tener en cuenta es que para acceder a estas plataformas deben hacerlo a través de una cuenta de correo de Gmail. Por si no la tienen, para que la creen y le informen a su tutor de esta cuenta, si el niño no la tiene todavía, esta cuenta de correo, para que él pueda crear los diferentes grupos en las plataformas, sobre todo en la de Replit. Para trabajar en los laboratorios, en el Moodle buscamos en la semana en la que estemos, donde esté la etiqueta que diga laboratorios, puede ser que a alguno le salga de otro color, y ahí vamos a tratar de seguir estos pasos, ¿listo? Porque ya nos están instruyendo un poco sobre la plataforma. Entonces vamos a tratar de seguir esos pasos, ¿listo? Yo voy a empezar, voy a dar el video ahí, voy a empezar a proyectar toda la pantalla para que ustedes puedan ver de pronto, porque ha cambiado algunas cosas de cómo la está mostrando el profesor a cómo están ahora. Entonces, un momento, por favor. ¿Viste? Estamos viendo todo ahí, ¿verdad? Pantalla. Bueno, lo podemos dar, si están viendo, ¿verdad? La pantalla mía, toda completa. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Ok. Entonces, nos damos cuenta, vamos para módulo 1. Aquí en módulo 1 a mí no me deja, por ejemplo, el plancito y ni nada. Por aquí dice actividad de módulo, evaluación del laberinto,
autoevaluación de rumbo. Bien, y miramos si es que hay algo. Clases sincrónicas, retos, solución de problemas. La verdad es que, bueno, esta parte a mí no me da acceso, no me da nada. ¿Qué más? Aquí no hay más nada. Encuesta, listo, ahí ni más nada. Incluso llega solo hasta el día 4. La encuesta día 1, día 2, día 3, día 4. No me muestra día 5, que por eso no he habilitado eso. Acá ya listo, me escribe por favor ahora que terminemos la clase. Yo te colaboro con eso de la asistencia. ¿Verdad? Bueno, entonces nos vamos para módulo 2. Módulo 2. Y aquí en módulo, pues, me aparece. Mire que le aparecía acá arriba, le aparecía lo de los laboratorios. Listo, entonces, pero nosotros, a ustedes también debe aparecerle aquí abajo. Laboratorios de la semana, ¿listo? Laboratorio de la semana. Entonces le dan ahí, el laboratorio de la semana. Debería aparecerle así. Laboratorio, semana 2, se despliegue el enlace y nos va a mandar un drive. ¿Verá? Bien. Entonces, él va a mostrarles ahora algo ahí, pero si se dan cuenta, aquí en este laboratorio ponen algunas cosas, e incluso aquí nos dejan como un editor de texto. Mire que aquí le está dando un 9. Si yo, por ejemplo, lo cambio ese 6 y le pongo un 2 y le doy aquí en play, tengo que darle a ejecutar de todos modos. Esta es una advertencia, pero hay que ejecutar. Mire que aquí me da el 5, o sea, sí, está funcionando bien. Esto es para que ustedes vayan realizando esos laboratorios ahí mismo, ¿sí? Entonces vamos a seguir escuchando el video. Vamos a seguir escuchando el video ¿para qué? Para poder seguir y siguiendo al profesor lo que está diciendo. Y le damos clic. Una vez damos clic allí, nos debe traer a esta página, que es donde va a aparecer semana a semana la lista de laboratorios. En primera instancia, aquí solo tenemos que darle clic al laboratorio que queremos ir, simplemente. Pero como yo sé que hay curiosos, y si alguno le da por hacerle doble clic aquí y le sale esto, no toque nada y no grabe nada. Tranquilos, no toque. Igual no le deja modificar, pero es por si, para que no se asusten si le sale esto. Porque esto es un editor que me va a permitir a mí ver programas en Python, pero también texto explicativo. Sin embargo, ustedes tienen la capacidad de editarlo. No de grabar, pero sí de editarlo. Entonces vamos a ir, por ejemplo, al laboratorio Olamundo. En el laboratorio Olamundo, ustedes ven que aparece el laboratorio y... Bueno, entonces ahí tenemos ese laboratorio de la mundo. Voy a compartir nuevamente porque necesito compartir toda la pantalla. Entonces, a nosotros nos aparece así de entrada. Ya vieron, bajamos, vamos a buscarlo aquí y nos aparece listas de laboratorio. Tenemos semana 2, miren que no aparece semana 1 por ninguna parte. Semana 2, semana 3, semana 4. Semana 5 y 7, ¿listo? Entonces él entró aquí a Olamundo de la semana 2. Vamos ahí. A ver qué nos aparece. Y vamos viendo. Laboratorio 2.1.
Aquí nos pide una serie de cosas, dice objetivo. En este primer laboratorio vamos a escribir nuestro primer programa en Python. Y fiel a la tradición será uno de los que saluda con el mensaje ya famoso y bueno, en el mundo, que es Lolamo. Recuerden, los laboratorios son ejercicios no evaluables, pero que te ayudan a entender los conceptos vistos y además que practiquen las instrucciones en Python que luego puedas aplicar en los talleres y retos. Bien, entonces importante, antes de iniciar cualquier laboratorio en esta plataforma, debes reiniciar el entorno de ejecución runtime. La verdad es que a mí no me ha pasado eso. En la barra de menú, selecciona entorno de ejecución. Entorno de ejecución. Ahí. Y luego selecciona la opción reiniciar entorno de ejecución. Ejecutar todo, ejecutar las anteriores selecciones, ejecutar producción, ejecutar seleccionar, establecer la configuración fabricada, cambiar tipo de entorno de ejecución, administrar el sensor. Es una parte reiniciar entorno de ejecución. Bueno, entonces haz doble clic e ingresa para editar. Entonces, si escribo aquí, escribo lo que escriba. Por ejemplo, voy a borrar esta, voy acá y de todos modos tiene que cambiar este mensaje. Tiene que poner tal cual lo que yo puse. Entonces, para que vayan practicando, acá dice aprendamos de los errores. Bien, los errores, lo primero que me sale aquí es que, por ejemplo, recuerden lo que les decía, que Python distingue entre letras mayúsculas y letras minúsculas. Y más que todo, si son sus palabras reservadas. Por ejemplo, este print, que es para imprimir, si nos damos cuenta, para imprimir un mensaje. Aquí tenemos print con la mundo y el print en pantalla. Entonces nos damos cuenta que está escrito con una P minúscula. Todo está en minúscula. Pero sí, ¿qué pasa si la escribimos? Aquí nos dice, ¿qué pasa si la escribimos con la P mayúscula? Vamos a ver el error. A ver. Así. Pues vamos a ver. Print. A ver qué pasa. Imprime bien, ahí debería. Primero imprime bien. Ahora todo. No importa si ustedes escriben comida simple o comida pronto, ¿listo? Eso, no importa. Vamos a borrar acá y vamos a escribir entonces una P mayúscula. Veamos a ver qué pasa. Sí, aquí nos saca un error. Error, no hay print, no lo identifica, no se Se perdió define. la red de conexión. ¿Sí? No, yo veo bien, profe. ¿Sí? Está bien, sí, profe, está bien. Entonces, compañero, Está bien. usted tiene problemas con el Sí, internet ahí. Listo. Entonces, trate de solucionar allá. Ya reinicie, a ver si con eso se soluciona. Bueno, entonces, como les decía, aquí nos muestra, nos dice que no sabe. No lo define y no sabe qué es print. Profe, yo también lo estoy intentando aquí en Replit y con comillas sencillas no lo lee, pero con comillas dobles sí. Pero qué raro porque yo utilicé comillas sencillas que día. Ya miramos esto, ¿listo? Ya miramos esta parte. Bueno, ya miramos eso. Ahora que estemos en Replit, que el profesor también nos va a explicar algo en Replit. Bien. Entonces, todos estamos aquí, ¿verdad? Todos hemos llegado hasta acá, hasta el primer laboratorio de acá de este módulo 2. Si alguien tuvo algún problema, pues por favor me dice. ¿Alguien que haya tenido algún problema? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir viendo el video, profesor.
y van a encontrar dos características aquí. Esto se llama Google Colab y además está hecho con una herramienta que se llama Jupyter Notebook. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, aparece texto explicativo, aparecen algunos links, por ejemplo, estoy hablando del Hola Mundo y sería bueno porque, para que se den en cuenta ahora que son programadores, porque uno siempre es un programa que se llama Hola Mundo, es el primero, es como una cábala. Pero aquí ya les dice que escriba un programa, entonces miren, chicos, esto tiene texto explicativo, pero van a encontrar aquí algo como con una flechita aquí, que esto es un intérprete de Python. Aquí pueden ver, lo voy a ampliar incluso un poco, que tenemos efectivamente comentarios y una línea. Esto solamente es para laboratorios y ustedes efectivamente pueden trabajar aquí. Entonces, mire esto es lo chévere. Ustedes llegan aquí y dicen, esto como que imprimió la mundo. Esta flechita aquí es para ejecutar. Aquí me está diciendo que está tratando de ejecutar, no sé qué, digámosle que sí. Se demora un ratito porque está en la nube y porque mi red es lenta. Y miren, aquí en la parte inferior, si lo pueden ver, el intérprete de Python interpretó esta línea y esta. Entonces ahí viene una serie de ejercicios que ustedes pueden ir realizando. Van leyendo calmadamente lo que dice aquí, les plantea el ejercicio. Como esto es un laboratorio, pues les hace preguntas, por ejemplo aquí, pero ustedes pueden ver ayudas en este laboratorio, porque la idea es que ustedes aprendan. No es una evaluación, está hecho con el sentido de que ustedes aprendan y practiquen lo que vimos. Pero que si tienen alguna duda en el momento, pues le puedan dar aquí para la ayuda o le puedan preguntar a su tutor. Por otro lado, también quiero decirles que aquí vamos a dibujar a Arturito o R2D2, pero le pusimos Arturito en Colombia porque sonaba así, R2D2. Entonces, Arturito lo van a dibujar a punta de una instrucción que ustedes ya van a ir entendiendo, que ya le he explicado que es PRE. De todos modos, dudas, inquietudes, no olviden preguntarle a sus formadores y a sus tutores. Ahora, si yo me devuelvo aquí, pues ya está el laboratorio 2, expresiones aritméticas, y entonces aquí aparece y lo explica, y la idea es que ustedes lo desarrollen. Seguramente sus tutores harán más ejercicios. Muchas gracias y en la próxima parte de este video les voy a explicar cómo se maneja la otra herramienta que es para los talleres y para los retos, que es el Replit. Bueno, esta es la herramienta para trabajar. Ya vimos un poco de esta herramienta que vamos a utilizar para el laboratorio. Yo no sé, no me di cuenta dónde fue que él le dio para poder regresar, para volverse. En un momento va a empezar a proyectar toda la pantalla. ¿Dónde fue que él le dio para volverse aquí? Em, sí me estás escuchando ahí, ¿verdad? Sí, profe, pero Sí. no vimos dónde le dio él. Tampoco me di cuenta. Bueno, vamos a aquí a Replit. Treinta y ocho.
Bueno, yo tengo los correos de ustedes, sí, sí, claro, yo los tengo porque yo les he enviado a ustedes las sesiones por ahí, ¿verdad? Para crear el grupo ahí. Bueno, todos estamos aquí, Repli. Les mando, no sé, ustedes me dirán, les voy a mandar URL. Los que no se hayan logueado, pueden hacerlo para entrar acá, para utilizarlo. Se loguean con una cuenta Google. Entonces, vamos a mirar en Repli un poco para crear uno nuevo. Mire que aquí nos da lo que es Python, no solamente es Python, miren Node, Node.js, con C, con Java, con C++, con Ruby. Esta herramienta es bastante potente. Line, y muchos otros lenguajes de programación. Bastante. Sí. Bueno, dice, nosotros vamos a utilizar el Python, ¿bien? Python, ya eso lo sabemos. ¿Qué? Acá, porque si prueba 3 público y vamos a crear. Listo, ahora sí, vamos a ver. El compañero decía que con las comillas simples no le sale acá. Vamos a verificar eso. Entonces vamos a hacer print, pasa. Ahí le sale con las comillas simples. Y lo cambio a doble. Igual me sale. No hay problema. ¿Qué navegadores lo está haciendo? Bueno, no creo que eso tenga nada que ver. Igual estamos utilizando algo que es web y para todos tendrá la misma versión. ¿Estás seguro de que estás utilizando las comillas simples? El compañero que, pues me dijo que no le tenía problemas con eso. Sí, pero pues bueno, igual, ahí están las dobles, no hay problema. Entonces te voy a copiar Profe, pero con comillas simples sale normal. sale normal, es que Sí. te voy a copiar las. Es que como hay otro tipo de comilla pequeñita Ajá, que mira, esa, mira que aquí hay una. Esto no, Sí, eso esta puede no se ser. puede. sí, Esta no se puede. esa no se puede decir. Aquí te va a salir un error. Sale un error. Sí. Sí, ya me salió, no sé por qué ese día no me había salido, aquí lo estoy volviendo a ensayar y si ya vio bien, no sé si era que de pronto la iba a dejar en Ok, listo. Bien. Entonces, bueno, ya todos estamos en Repli. Ahora vamos a seguir escuchando las instrucciones del profesor. Ok. En Python, específicamente para hacer nuestros talleres y nuestros retos. Una vez ya hemos hecho los laboratorios y hemos entendido aspectos conceptuales, sintácticos y semánticos de Python, aquí sí es donde podemos venir a programar. Normalmente, en esta parte de aquí inferior, donde dice Teams, ahí les van a aparecer los equipos donde ustedes están y los talleres que deben hacer. Se los irá pasando su profesor tutor. Aquí, por ejemplo, en Fundamentos de Programación, como ejemplo, tenemos el taller semana 2.1. Yo ingreso a ese taller y tengo un entorno
muy interesante sobre el desarrollo de aplicaciones en Python. Van a encontrar un README que les dice los ejercicios del taller. Por favor, vayan, esto tiene varias partes y las iremos manejando detalladamente. Pues les decía que por favor ubíquense la primera vez al README y aquí aparece escrito, pero en un lenguaje muy codificado. Si ustedes se van hacia la derecha y buscan Markdown, aquí van a encontrar mejor escrito el ejercicio, ¿cierto? ¿Y dónde lo tienen que desarrollar? Por ahorita deben escribir el programa donde dice main.py, que en este caso les aparece ya una partecita hecha, porque es la primera vez para que la analicen y para que la miren. Detalles que tiene esta herramienta. En primer lugar, cuando ustedes ingresan al sitio, ingresan aquí al sitio, pues ya sabemos que los talleres están aquí donde dice Teams, y es lo que vamos a aprender por ahorita. Luego buscamos nuestro equipo de fundamentos de programación y buscamos el proyecto al que queremos trabajar, que puede ser un reto o que puede ser un taller. Vamos al taller, nos ubicamos en el README, o sea, puedo estar aquí en esta ventanita donde dice archivos, sino donde dice archivos, le puedo ubicar ahí. Puedo leer el ejercicio acá, pero les recomiendo que se vengan a la derecha, asegúrense que esté preview bien encendido y le dicen Markdown, ¿cierto? Ahora, ¿dónde van a escribir el programa? En main.py. Ya hay una partecita comentada más o menos, ya hay una partecita con algunas indicaciones que les puede servir a ustedes para que el programa funcione, y obviamente su tutor y su profesor les pueden ayudar. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? En esta ventanita, que es muy chévere, está un intérprete de Python. Yo puedo probar mis instrucciones ahí. Por ejemplo, yo puedo decirle... Profe, un momento. Es que esto, hola, ahí está hablando ya de la plataforma de Replit, ¿sí? Pero él se está metiendo en que los talleres aparecen en Teams, o sea, ¿de qué forma hay que abrir el Replit? Porque yo lo abrí como si fuera a programar individual, no de estudiante. Sí, sí, es el mismo, el de Gmail. Ah, ok. No pasa nada que yo haya creado el Replit de manera independiente, o sea, yo no lo, es que ahí me mostraba varios entornos, ¿sí? Que si yo lo iba a usar para estudiante, que si lo iba a usar de manera independiente o no me acuerdo la otra opción. No, yo no puse estudiante. Independiente creo que fue. Ok, listo, gracias. No, profe, era la misma pregunta. Imagino que entonces solo podemos ver por pantalla y no ir haciéndolo en el computador. ¿Cuánto es 10 más 5? Que es una expresión, recuerda, 15. Puedo decir a x llévele 10 más 9, enter, no me sale nada porque esto no es una expresión, sino que es una instrucción de asignación. Pero si le damos x, que es una expresión, me sale 19. Ahora que yo quiero probar el print, que es lo único que sabemos hasta ahora.
pues ponemos ahí print y ponemos aquí hola. Imprime hola. ¿Qué me equivoco? Print. Y me sale un error, no pasa, mire que le está diciendo que eso como que no va ahí. Puede que el error no sea demasiado explícito, que me diga, oiga, escribió P con mayúscula y además le falta una comilla. No, pero sí me ayuda al menos a saber que hay un error y yo ya puedo mirar cuál es la regla sintáctica que pasa allí, que hay un error. Entonces aquí puedo venir y la comilla, corregir. Incluso yo porque corrige una cosa, le vuelva a dar. Ay, ¿qué pasó? Pero si ya corregí, no. Y mire que ahí sí me está diciendo print is not defined, es decir, print no está definido y entonces ya ahí sí es más fácil porque solo tiene un error. Entonces le digo print y ahí ya me escribió. Entonces por ahorita este es el entorno que vamos a utilizar como en la nube como intérprete de Python, pero además tiene varios elementos. Lo iremos aprendiendo a manejar a medida que vamos haciendo más talleres, más ejercicios, más retos. Pero en esencia es esto y por ahorita no necesitan sino saber esto. No queremos darles más información de la que necesitan y no olviden que cualquier inquietud pueden consultarla con el personal académico que está a cargo de su grupo. Muchas gracias. Una pregunta. ¿No? Entonces, un momento, por favor. Profe, una preguntita. Allí en el Hola Mundo luego sigue un ejercicio que llama Mundo ASCII. Y estaba yo pues intentando hacerlo, pero cuando hago el backslash sale un error. ¿Hay algún conflicto que tenga Python con el backslash? No. En el del muñequito del dibujito. Ah, Bueno, sí. si no le pregunto al tutor porque... Tienes que darle un espacio porque el backslash reinterpreta ciertos caracteres. Entonces es como si ok. le estuvieras dando a la doble comilla otro tipo de función. Entonces dale un espacio y ya. Exacto. Listo. Muchas gracias, Pablo. Listo, gracias, compañero, por el aporte. Bueno, vamos a ver qué otro. Creo que se acabó el segundo de aquí. Pero vamos a ver una parte de entonces, mire, vamos acá a la parte 2. Semana 2, día 2. Un poquito de tiempo. Ya. Listo, bueno, entonces acá me dice, bienvenidos, identifiquemos los componentes internos de un programa a fin de establecer las instrucciones apropiadas de acuerdo con el lenguaje Python u otro lenguaje. Ajá. Hola, ya sabemos que en los algoritmos no solamente encontramos instrucciones, sino
que esas instrucciones se realizan sobre datos. De eso se trata el video del día de hoy. Bienvenidos. ¿Y dónde están los datos? Si nosotros tenemos un programa y lo ponemos a ejecutar o a correr, que es otra palabra que se utiliza para lo mismo, pudiéramos ver posiblemente valores, por ejemplo, no sé, el saldo de una cuenta de ahorros o un correo electrónico para enviar algunos mensajes o una página web a la que se deba acceder o una fecha de compra o un valor que me diga si un usuario autenticado es válido o no. Todos estos elementos ocupan un espacio en nuestra aplicación. Estos pedacitos de información deben ser de alguna manera almacenados en algún sitio para que permita la manipulación por parte del programa. Y precisamente aquí es donde aparece el concepto de variables. Un computador tiene memoria. Generalmente esta palabra puede ser muy conocida para algunos. La palabra RAM, que significa memoria de acceso aleatorio. Y uno cuando va a comprar un equipo muchas veces pregunta, ¿y cuánta RAM tiene? Pues en esa memoria es donde se almacenan los datos que los programas que se están ejecutando en un computador se manejan. Entonces, la idea es que allí es donde vamos a ubicar esa información. Obviamente, esto es un dato informativo, porque puede que uno no tenga que estar pues mirando efectivamente la posición en RAM donde quedó almacenado la variable. Pero es muy importante tener eso claro. Las variables es donde donde un programa que se está ejecutando almacena información y estas se ubican en la memoria de acceso aleatorio del computador. Hay tres elementos muy importantes que se deben tener en cuenta cuando estamos hablando de variables. El primero es que toda variable debe tener un nombre. También debe definirse un valor que va a estar almacenado en esa variable. Y por último, el tipo de valor que se puede almacenar en ese espacio, que llamamos variable. Entonces, en este ejemplo tenemos el nombre, número de vacunados, tenemos el valor 0 y es muy importante entender con respecto al valor que lo que se almacena allí puede ir variando a medida que el programa se va ejecutando. Precisamente por eso es que lo llamamos variable, porque el valor puede cambiar. El nombre de la variable también recibe el nombre de identificador precisamente porque sirve para identificar la variable de otras variables. Por último, el tipo de datos es a cuál conjunto pertenecen los datos que yo puedo almacenar allí. Es decir, de qué tipo es. Podemos almacenar números enteros, podemos almacenar números con decimales o números reales, podemos almacenar texto, mensajes, podemos almacenar datos lógicos, es que pueden ser verdaderos o falsos. Estos digamos que son los datos más básicos, pues yo pudiera almacenar allí imágenes, música, todo esto también se puede almacenar en una variable. Por eso es muy importante, a pesar de la confianza que podemos tener en la gran capacidad de almacenamiento que tienen los dispositivos actuales, incluso los más pequeños, de todos modos, como programadores debemos ser conscientes que la memoria igual tiene un límite, no es infinita. Entonces, no es lo mismo que yo almacene, por ejemplo, una variable lógica que simplemente tiene un valor verdadero o falso y que técnicamente la pudiera uno representar como 1 o 0, a si estoy almacenando un mensaje, si estoy almacenando, digamos, una cadena de valores más extensa, o si de pronto estoy almacenando un MP4 o estoy ejecutando algún sonido que lo subo en la memoria, o incluso si ya estoy almacenando un video. Siempre debo ser consciente de la cantidad de memoria que tengo. Porque si yo subo muchísima información, digamos, no solamente un mensaje, sino 1 millón de mensajes, pues cuando digo subo es que la utilizo en el programa, pues allí estaría ya posiblemente llegando a los límites de la memoria
de la que dispongo. Una de las primeras operaciones que se deben hacer con variables es declararlas. ¿Qué significa esto? Es especificar su nombre, su valor y su tipo. Ustedes me dirán, profe, pero ¿a dónde está diciendo usted el tipo de variables? Algunos lenguajes de programación, y lo veremos más adelante, definen el tipo explícitamente, pero no es el caso de Python. Python, inmediatamente le asigno yo un valor, él deduce el tipo de la variable. Por ejemplo, él deduce que como a años le asigné el número 10, entonces es entero. Como a precio le asigné el número 10.5, entonces es real. Si a mensaje 1 le asigné hola y a mensaje 2 le asigné mundo, ambos son válidos para cadenas de caracteres o texto. Y si a respuesta le asigné true, es porque es un valor lógico. Es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, la idea es no ponerle cualquier nombre a las variables. Por ejemplo, se deben cumplir algunas reglas al momento de ponerle un nombre. Algunas de ellas van a ser sintácticas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que cumplirlas sí o sí. Que es una regla sintáctica, y recordemos que las reglas sintácticas en los lenguajes de programación, específicamente en Python, se deben cumplir porque si no nos va a generar error. Pero también hay algunas que son más de estilo, lo que se recomienda hacer. ¿Qué quiere decir eso? Le recomiendo que le ponga este nombre o que pongamos los nombres así, pero que si no lo hacemos y cumplimos las reglas sintácticas, igual va a ser válida. Entonces, por ejemplo, con respecto a los nombres, hay que ser muy específico y muy claro al momento de poner los nombres. Puede ser que ahí diga real valor de un producto, puede ser, cumple las reglas, realmente cumple las reglas sintácticas, pero el nombre no es muy mnemotécnico, es decir, no tiene muchísima capacidad para recordarlo en caso de que yo necesite hacer operaciones posteriormente. Algunas de las reglas sintácticas más útiles pueden ser: no utilizar palabras reservadas. Resulta que los lenguajes de programación tienen un conjunto de palabras o de nombres que ya él sabe para qué sirven, y esas se llaman palabras reservadas, es decir, él las reservó, el lenguaje, para que nadie las utilice para otra cosa. Entonces, por ejemplo, if, lo veremos después, que es para evaluar una condición. Entonces yo no puedo declarar una variable if, y true es un valor que me está diciendo verdadero. Tampoco puedo declarar una variable true y decirle 1, porque entonces el programa se va a enloquecer. La idea es utilizar mayúsculas, minúsculas, números y el carácter de subrayado. Entonces, por ejemplo, yo estoy diciendo ahí post-1 o subrayado 1 igual 21. Es un nombre válido. Eso lo puedo utilizar. El primer carácter no puede ser un dígito. Ojo con eso. No puede empezar con número ni puede llevar espacios. De pronto falta ahí. No puede llevar espacios. Distingue mayúsculas y minúsculas. Entonces, post1 que tenemos aquí es diferente al post1 que está en la segunda posición de mayúsculas y minúsculas. Son dos variables diferentes. En una hay un 21 almacenado y en la otra hay un 1 almacenado. Y la idea es que sean fáciles de recordar, que se llama mnemotecnia, y que sean fáciles de asociar. Una regla que no está allí, pero que es muy importante, es que si una variable tiene un nombre compuesto, la idea es no utilizar espacios. No se puede utilizar espacios. Toca utilizar alguna otra notación. Reglas al momento de crear variables. Al momento de crear variables, nos dice utilizar palabras reservadas. Recuerden lo que ya había dicho: mayúsculas, minúsculas, números subrayados. Entonces, esto se puede usar cuando son nombres compuestos. El primer carácter no puede ser un dígito, esto sí se puede hacer. Miren que esta variable es diferente a esta. Y como decía el profesor, una variable es un espacio, pues, puede decir que es un espacio en el programa que almacena un dato o unos datos, dependiendo también del tipo de variable. Y eso que él habla, que dice la mnemotecnia, es fácil recordar, eso es, por ejemplo,
como usted puede definir, digamos, cierta variable, le pone un nombre compuesto, por ejemplo, taller 1, listo, puede ser, identifica la otra taller 2, taller 3, tiene varios talleres, usted va poniendo esas variables, o esos nombres, eso sería una mnemotecnia que usted está haciendo, que usted va a recordar, o sea, usted al ver eso, lo recuerda. Entonces, eso sería lo que él quiere decir ahí. Bueno, mire, ya tengo que entrar a la otra clase. Tengo que ir preparando las otras cosas para el inicio de la otra clase. Tengo con el otro grupo. Ya falta poco este video. Ya ustedes pueden seguir viéndola ya y responder las preguntas que están ahí. Mañana, el viernes nos encontramos. Espero que vengan con preguntas que ya hayan visto más esto, que hayan visto más esto. Entonces, para ir resolviendo las preguntas. Listo, yo voy habilitando los talleres correspondientes y van mirando los laboratorios, van revisando todo eso. ¿Listo? Y si tienen, ya saben, preparen algunas preguntas, lo que ustedes quieran, y acá las solucionamos en clase el viernes. ¿Ok? Profe, una pregunta antes de Dígame. que se vaya. Lo de la asistencia, es que yo no tengo lo de la clase del miércoles pasado. Entonces, ¿cómo hacemos pero pues obvio yo asistí, ¿cómo hacemos para cuadrarla, para no empezar a tener fallas? Escríbeme ¿Por directamente dónde? a mi ¿Al WhatsApp. correo o al WhatsApp? WhatsApp. Listo, profe, muchas gracias. Escríbeme y Profe, entonces, o sea, dime. yo también le escribo entonces ahorita para confirmar la asistencia de hoy, que no sé si me aparezca. Eso, pero lo soluciono después de 10 de la mañana, ya que termino clase con el otro grupo. Pero me escriben para que me quede ahí, yo voy mirando y voy solucionando. Me escriben la fecha. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí, claro. Y con respecto a la asistencia del día 1 que no hubo clase por el cambio de profesor. No, eso va, no, tenemos que recuperar ese tiempo, ¿listo? Pero, Entonces, o sea, me refiero a que ese día de clase, pues se contó ahí como asistencia y tenemos falla, no te pues, o yo preocupes. tengo falla. El día que vamos a cuadrar un día para recuperar esas horas, y ese día los que asistan yo les lleno esa parte de esa falla, ¿listo? Ah, listo. Ok. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Feliz día. listo, igualmente. Feliz Profe, día. ¿Sí? es que éramos varios que creamos la cuenta en Replit con diferentes correos. Entonces, ahí, ¿cómo haríamos? Bueno, ¿será que me lo pasen? Me pasen el correo nuevamente. Me escriban cuál es. ¿Sí? Pero no me lo escriban por el grupo. El grupo se pierde, entonces después de con tanta información se pierde. Me queda más difícil buscar. Pero escriben directamente a mi WhatsApp. ¿Sí? Me escriben el nombre y el correo. ¿Sí? Richard, dime, Profe, Richard. profe, lo del Teams de Replic, o sea, usted ya para la próxima clase lo tendría también Sí. así ya listo para... Sí, yo creo que sí. para ir a hacer. Lo más probable es que sí. Ya esté listo. Bueno, Luz. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Chicos, perdón, Hola. me molesto. ¿Dónde puede ver uno la asistencia de las clases? Porque la verdad no sé dónde se ve. Bueno, miren. Ya me tengo que retirar, ¿sí? Que ya Vale. va a empezar la otra clase. Luz, Bueno. dime, Luz. No, pues es que yo también tenía un problema con la asistencia porque el día 2 yo asistí, pero ahora me parece que no. Entonces no sé si estoy haciéndolo mal o qué. Listo, me escribe, Luz, oíste. Me escribe, por favor, yo estoy pendiente y ya te hablo por WhatsApp. Sí, señor. Después de 10. Bueno, que pasen bien, hasta luego, nos vemos el viernes, si quieren. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Compañeros.